1825, Bolívar convoca a elecciones para el Congreso. Este había nombrado al venezolano como dictador. Con ese nombramiento lo que se buscaba era ganar de modo definitivo la guerra de emancipación y realizar los cambios políticos necesarios para adaptar al país a las ideas republicanas. Luego de esto se opera un gran cambio. El juego político se restringe al territorio nacional y ya no hay ejércitos extranjeros. Siguen siendo elecciones en 2 grados y en el primero es bastante inclusivo. En esta instancia, muchos indígenas eran seleccionados como electores. Las autoridades de los municipios y los sacerdotes jugaban un rol muy importante, sobre todo estos últimos que cumplían la función de legitimar los procesos electorales. En de 1860 se retorna al sistema tradicional de elecciones indirectas. En 1868 se convocan a elecciones y asume el coronel José Balda. La elección de los ciudadanos que debían formar los colegios electorales se dio con muchos episodios de violencia. Hasta 1871 habían existido varios tipos de campañas electorales, unas como corolarios de sublevaciones triunfales. Otro tipo podría ser un virtual acuerdo entre el gobierno y un sector de la oposición. Las elecciones de 1872 son muy importantes. Para ellas se organizó la Sociedad Independencia Electoral. Este es el embrión de lo que más tarde sería el Partido Civil, liderado por Manuel Pardo. En esta época las elecciones eran indirectas, es decir, los ciudadanos elegían a los electores y estos a su vez votaban para elegir a las autoridades, incluyendo al presidente de la República. Eran tiempos violentos, no era tan civilizada la cosa como ahora que uno va tranquilamente a votar con su DNI. Muchas veces pasaba que los simpatizantes de un partido atacaban las mesas para evitar que los simpatizantes de otro partido votaran. Y estos a su vez se atrevían a organizar otra votación, por ejemplo, en una plaza. Entonces muchas veces sucedía que había 2 actas electorales y este problema finalmente era resuelto por el Congreso, ya que no existía un árbitro imparcial como es ahora el Jurado Nacional de Elecciones. Son importantes estas elecciones porque finalmente ganó Manuel Pardo sobre su contendor Echenique y él es el primer presidente civil del Perú. En 1896, Pierola establece una ley electoral que decreta el sufragio directo público y alfabeto de los varones mayores de 21 años. Esta ley marca el fin de los procesos de elecciones indirectas y de ancha base a nivel parroquial. Se inicia un proceso de elecciones directas. Se reduce el número de votantes a los alfabetos hombres, es decir, se cierra el acceso al voto a la mayoría de hombres, especialmente a los indígenas del campo, mayoritariamente analfabetos. En realidad, lo secreto del voto, la condición de secreto del voto, se consigue de manera definitiva con la Ley de Elecciones de 1896. En varios momentos de Pierola, la famosa Ley Electoral de Pierola. En varios momentos de la República, en realidad, el voto es público. Es decir, la gente expresaba de manera pública por quién iba a votar. Este tránsito de lo público a lo secreto es una conquista porque posibilita proteger al elector de cualquier presión, de cualquier tipo. Pero hasta ese momento el voto era público. Hasta 1896. En 1931 se organizó por primera vez el Jurado Nacional de Elecciones. El árbitro dejó de ser el Congreso, cuya politización lo había llevado al descrédito. Las elecciones del 31 fueron las más limpias que se habían desarrollado en el siglo XX. El padrón fue impecable y por primera vez se supo cuántos debían votar y cuántos realmente lo hicieron. Aunque todavía votaban solo los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir. El primer documento de identidad pasó a ser la libreta electoral, cuya función de organizar el registro y la entrega de este documento era de parte del registro electoral que era dependiente del Jurado Nacional de Elecciones hasta 1995. El Perú fue uno de los últimos países en Latinoamérica en implantar
el voto femenino. Recién en 1955 se promulgó una ley que nos facultaba para hacerlo y en 1956 las peruanas votamos por primera vez. Las elecciones ya no son varios días, sino solo uno. Las mesas ya no son públicas y no se capta a electores pagados para ir a votar. A inicios de 1960, para contrarrestar los anforazos, se introduce la norma acta mata voto. Es decir, se hacen 3 actas en donde se transcribe todo lo que se realiza en el proceso electoral. En este sistema, los personeros pasaron a cumplir un rol fundamental. Los documentos de identidad son cada vez más modernos y seguros. Ya no se vota doble, para eso está la tinta indeleble. Que dicho sea de paso, a estas alturas ya es prescindible. En fin, esas cosas siguen siendo parte de las costumbres electorales que hasta ahora nos acompañan a ir a votar.